Sobreproteger a tus hijos los convierte en adultos inseguros, miedosos, estresados, dependientes de los demás, con problemas en sus relaciones sociales y con poca tolerancia a la frustración. Estamos de vuelta aquí en Tres Amigas y Tú. En el día de hoy hemos estado hablando de un tema muy interesante, el cual es sobreprotección. En el bloque anterior comenzamos a hablar sobre el temor. ¿Qué qué parte tiene el temor en todo esto, en la vida del padre o la madre? Y ciertamente cuando un padre sobreprotege, cuando un padre quiere tener a su hijo en su burbujita, de que si se cae tengo que levantarlo, de que tengo que cuidar que le pase esto, que le pase aquello, no, que él no puede comer solo porque se hace un reguero, o no puede bañarse solo, es muy pequeño. Esa burbujita, ¿saben qué? En algún momento debe explotar, porque el niño se desarrolla. Si eso no se puede controlar, aunque tú como madre quieras controlarlo, el niño va a crecer, cada año va a tener un año más de vida y eso quiere decir que va a tener un año más de oportunidad de desarrollo y es muy importante que esa burbujita se explote. Entonces el temor realmente es como esa raíz que lleva a la madre a sobreproteger. No quiero que se caiga, de verdad no quiero que te salir corriendo al doctor, no quiero que se enferme nunca, no quiero que le pase esto, que le pase aquello. Cuidado si me llaman del colegio que alguien lo está molestando, que tengo que ir corriendo a defenderlo. Como hay cosas que es bueno que el niño se vaya desarrollando, que el niño vaya creando su propio anticuerpo, que él vaya creando su habilidad para defenderse, para socializar, que vaya creando esa actitud de que yo puedo hacerlo, de que yo soy capaz, porque saben que padres, llega un momento donde el niño se cree que realmente no puede hacerlo, que realmente no es capaz, y es por ese estar ahí siempre y tratar de ayudarlo en todo. Y ese yo creo que ese es uno de esas raícitas, ese uno de lo que está ahí, y es provocante de la sobreprotección. ¿En qué otros podemos pensar? Aparte de eso, él sí es bueno para los padres entender, y yo creo que ahí es que está la finalidad mayor de este segmento y de este programa, de este tema en específico. Y es saber que cuando ya el niño va creciendo, como yo decía ahorita, esa protección debe de ir paulatinamente, soltándose. Por ejemplo, el niño ya tiene su añito, como yo decía, el niño comienza a correr, comienza a caminar, entonces poco a poco yo voy soltando, yo voy dejándolo. Antes yo estaba ahí permanente, con una dependencia, porque el niño lo necesitaba, pero el niño necesita que poco a poco se vaya soltando. Entonces, no debe nunca llegar al extremo. La protección debe permanecer siempre. Así es. ¿Por qué? Porque el niño debe ser siempre cuidado, protegido y siempre pendiente a que nada malo le pase, pero de una manera adecuada y saludable. Yo recuerdo, y pensando en tantos casos que uno ha manejado, donde hablando con los padres, es como, no te preocupes, cuando esa ansiedad y ese temor se va trabajando en ellos y logran entender que le voy a hacer un bien en la medida que dejo que él se desarrolle, en la medida que dejo que mi hijo dé la respuesta y yo no la dé por él, en la medida que yo dejo que él pueda defenderse, que él pueda solucionar cualquier conflicto. Hay padres que, por ejemplo, le dicen, tu hijo tuvo una situación difícil con un amiguito. El padre inmediatamente se levanta y va y busca el amiguito y él mismo resuelve el problema. ¿Qué fue lo que te pasó? Que él te dijo, y busca el otro y no deja que su hijo pueda desarrollarse. Lo importante de todo esto es entender que se va dando un proceso. Así es. Un proceso donde la protección va a continuar hasta cuando sea adolescente y que nunca se convierta en sobreprotección. Porque la sobreprotección es la que es inadecuada y no deja que el desarrollo natural, como debe ser, se dé adecuadamente. Yo entiendo también que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer y cuidamos en extremo al niño, lo que va sucediendo es que en su interior se va formando un adolescente, un joven ya luego adulto, inseguro, inhibido, un joven tímido, que no sabe expresarse, un joven temeroso, un joven reservado,
con muchos conflictos en su interior. ¿Por qué? Porque esa personalidad no se desarrolló adecuadamente. Si los padres, cuando entendemos esto, comenzamos a soltar, comenzamos a dejar que nuestros hijos se desarrollen como deben desarrollarse. Así es. Y llevar ese proceso natural hacia la independencia. Dependencia y poco a poco independencia, porque es poco a poco, de acuerdo al momento de la etapa que esté viviendo el niño. Y yo no creo que estamos obviando el hecho de que las personalidades de los niños son distintos. Hay niños que son tímidos de por sí y no son necesariamente sobreprotegidos. Ahora, algo que sí sabemos es que si a un niño tímido tú lo sobreproteges, esa timidez se convierte en algo extremo, en algo que no le permite desarrollarse, que no le permite como hacer una vida normal. Digamos, yo pensaba en esos casos, por algo reciente que ocurrió, el hecho de cuando los padres entran hasta para solucionar conflictos, sin saberlo, aun cuando los niños están chiquitos con sus hermanitos, si papá o mamá constantemente entra a resolver el conflicto, ellos nunca aprenden a resolver el conflicto por ellos mismos. Y eso daña la relación. De ahí nace el hecho de que tú siempre tomas el lado de él, fulano es tu favorito, tú siempre lo defiendes y a mí tú siempre me atacas. Más adelante estamos en el colegio, donde en algún momento a tu hijo le van a hacer algo, o le van a pellizcar, o lo van a morder, o le van a decir feo, o le van a decir las cosas que pasan cuando son chiquitos. Y estos padres, ¿verdad? Que en momentos llegan a la escuela, ¿quién fue que te jaló los cabellos? Y intimidan inclusive el niño que le fue a jalar los cabellos a su niño sin entender. Fíjense que ahí se evidencia la falta de límites. Así es. Por supuesto, si algo está pasando y tu hijo está siendo dañado o molestado, o quizás es víctima de algún acoso, claro que eso es algo que se reporta. Y claro, si necesitamos ir a donde una autoridad, o hablar con la maestra del curso, o hablar con la coordinadora o la directora, quien esté a cargo, para tratar de evitar la situación. Claro que ese tipo de cosas se hace, pero de manera directa uno no interviene, porque lo que no entendemos es que al sobreproteger, no solamente desarrollamos un niño temeroso, un niño inseguro. Tú le estás diciendo a tu hijo, como tú no puedes resolverlo, yo lo voy a hacer por ti. Le estás desarrollando un sentimiento de incapacidad. Yo no puedo resolver las cosas por mí mismo, entonces mami o papi vienen a hacerlo por mí. El hecho hasta de niños pequeños cuando están aprendiendo a caminar, yo recuerdo una persona que me dijo, mi niña nunca ha caminado en el piso. Yo siempre le pongo colchas. ¿Para qué? Para que ella no me coja una infección con una bacteria, sin entender que si no te pisa el piso, no te va a coger los anticuerpos que necesita. Tiene que pisar el piso, ¿verdad? Si no come solo, haciendo reguero, no va a poderte comer solo después y le dará la comida en cucharita hasta que tengan 8 años. Quizás padres de niños más grandes no le quiero poner un cuchillo porque ahí sí se corta, y entonces el niño nunca aprende a cortar su propia carne, ni a recoger el arroz con el movimiento adecuado del tenedor y el cubierto. Sin entenderlo, la sobreprotección hace más daño de lo que hace bien. Así es. Padres, déjenme decirles algo muy importante que quiero que fijen en su mente. El niño que es protegido de manera saludable termina siendo un adulto seguro, un adulto adaptado. Pero el niño que es sobreprotegido de modo impactante para su vida, en esa costumbre de siempre ser sobreprotegido, termina siendo un adulto inseguro, tímido y con temor de afrontar retos, por el trasfondo de que no sé si soy capaz de hacerlo, porque desde pequeño se le presentó, se le reflejó de que no era capaz de hacer nada solo. Entonces, esta verdad es la que queremos presentar y romper, que esta información sea de ayuda para ustedes, porque desde pequeñitos, como decía Elsa, siendo bebés necesitan toda la protección, siempre van a necesitar la protección. Sea una persona adulta, sea una mujer casada, siempre va a necesitar la protección de su madre, de su padre. Pero cuando sobreprotegemos no hacemos un bien, sino un mal.
Y mire que hemos hablado de características, ya hemos hablado de que el niño que es sobreprotegido tiende a ser tímido, tiende a ser inseguro. Es un niño que, por ejemplo, vemos un patio en el colegio, con mucha dificultad él va a querer jugar con todo el mundo, agarrar una pelota, tirarla. ¿Por qué? Por el temor. Así como la madre tiene temor, el niño también va a sentir temor, porque eso es lo que le han reflejado. Excelente tema. Vamos a seguir conversando sobre la sobreprotección en unos breves momentos aquí en Tres Amigas y Tú. Padres, permitan que sus hijos se enfrenten a las dificultades, a adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solos.